Bien, hermanos y hermanas, buenas noches, sean bienvenidos. Qué bueno que llegaron. Por aquí me da gusto ver a Isra, que está con nosotros también. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración, ¿sale? Padre, te damos gracias por el privilegio de poder estar congregados aquí como hermanos, como amigos. Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis actitudes y por mis palabras también, Señor. Te ruego, Señor, que tu palabra nos ayude a ir moldeando el carácter a la perfección de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vernos como hermanos, como amigos, como familia en Cristo. Señor, y que todas las cosas que nos acontezcan en las fricciones entre unos con otros, sea para ese bien supremo que tú has establecido, Señor. Ser como nuestro Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y te rogamos que tu palabra haga mella en nuestros corazones, Señor, y que produzca fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes. Los estábamos esperando, pensábamos que no llegaban, pero gracias a Dios que están aquí. Y bueno, pues seguimos con nuestro estudio introductorio a las cartas y libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento. Está de más decir que estamos estudiando ahorita la sección de cartas paulinas, por lo cual pues voy a omitir el autor porque ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Quién es el autor de las cartas paulinas? Pues Pablo, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar una carta que es muy especial y que seguramente quien la estudie, quien la lea, va a quedar fascinado, le va a gustar mucho. Yo escuchaba a Carlos Rojas por ahí decir, cuando le tocó Lucas, él decía que ahora Lucas se ha convertido en mi libro favorito, ¿no? Pues bueno, yo creo que cada libro, si ustedes y si yo nos acercamos a un libro de la Escritura con sinceridad, escudriñándolo, esperando que Dios nos hable a través de su palabra, yo creo que el libro que sea, usted se va a enamorar de ese libro, de la palabra del Señor. A mí me pasó en estas últimas semanas, con el libro de Filipenses. Y quiero, antes de comenzar a hablar sobre este libro, quiero que pensemos en la carta a los Filipenses, o más bien quiero que piensen, cuando escuchen Filipenses, en un grupo de amigos o en un amigo. Quiero que lo tengan en la mente, que traigan a la mente a ese grupo de amigos que normalmente está ahí para ustedes, que normalmente son los que le animan, que le apoyan, que lo exhortan, que le animan, que lo apoyan en todo. Así que piensen en esto, hermanos. Esta carta es una carta muy, muy personal de Pablo, y quiero que noten un detalle, porque ¿a qué me refiero con una carta muy personal? ¿Cuál es el título que Pablo ostenta en las cartas paulinas? Es una pregunta. ¿Cómo se dirige Pablo a los hermanos en las cartas paulinas? A él mismo, ¿cómo se llama? Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo llamado a ser apóstol en 2 de Corintios, en 1 de Corintios, en Romanos. Ustedes se van a notar que Pablo se dirige a ellos como el apóstol. ¿Por qué hace esto? Bueno, normalmente es porque por ahí alguien pone en tela de juicio su autoridad de apóstol, o porque no le conocen y quieren que sepan que Pablo es el apóstol de Jesucristo, que él es el Pablo verdadero. Pero fíjense en el capítulo 1 de Filipenses, en el primer versículo, ¿cómo es que se refiere? Escuchen. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Por qué no usa este rango, por así decirlo? ¿Por qué no usa el calificativo de apóstol? Bueno, ¿por qué razón no lo ocupa? Bueno, porque es una carta muy personal dirigida a un grupo de amigos. Y cuando usted se dirige a un grupo de amigos, a una persona que lo conoce muy bien, a alguien con el que ha tenido comunión constantemente, usted no se dirige, por ejemplo, el licenciado David Torres a Israel Olivares o a Israel González. No, porque yo ya sé que él es licenciado. Es más, él me tendría que decir, soy Dan,
¿Qué onda, no? O sea, ya es algo más acá, más entrañable, más íntimo. Pablo no tiene necesidad de recordarle a los filipenses que él es el apóstol. Por eso es que es una carta muy personal. Y escuchen, por ejemplo, en el capítulo 4 de esta carta, el versículo 1, ustedes se van a dar cuenta de las palabras, son palabras que expresan amor por estos hermanos. Un amor verdadero, entrañable. Yo quiero que piensen por eso en este grupo de amigos, en ese amigo que aman, al que les ayuda o al que le apoyan. Escuchen, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Si notan o si se dan cuenta de ese amor entrañable que tiene Pablo por este grupo de hermanos, de los filipenses, ¿ya tienen ustedes en su mente a esos amigos? Bueno, vamos a seguir. Hay un proverbio que dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Es bonito, es bueno tener un amigo, pero también dice la palabra: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, es una carta muy personal de Pablo, una carta muy bonita, y en ella no vamos a encontrar, como en los Gálatas o como en Efesios, exhortaciones tan duras como las que hay en estas cartas. Bien, les voy a dar un poco de contexto histórico acerca de esta carta. Filipos, ¿dónde se ubica Filipos? Bueno, Filipos es una ciudad de lo que hoy conocemos como Europa. Está en la parte este de Grecia. ¿Por qué se llama Filipos? Bueno, se llama Filipos en honor al rey Felipe II. Quizás no les suene el nombre de este rey, pero estoy seguro que el nombre de su hijo sí les va a sonar. Su hijo se llamaba Alejandro, o era conocido como Alejandro el Grande, Alejandro Magno, conocido porque arrasó con varios imperios, conquistándolos a una edad muy temprana. Están los libros de historia y tiene que ver mucho con los libros, por ejemplo, el de Daniel. Ya por ahí, si quieren darle un repaso, tiene mucho que ver con la escritura. Bueno, Filipos en honor al rey Felipe II. En tiempos de Pablo, esta era una ciudad o una colonia romana. ¿Qué beneficios tenía una colonia romana a diferencia de otras colonias o ciudades? Bueno, que si usted nacía en esa ciudad, en este caso en Filipos, aunque no estuviera en Roma, usted era ciudadano romano. Y como ciudadano romano, usted tenía los beneficios de un ciudadano romano. Por ejemplo, si a usted lo acusaban injustamente y era llevado ante las autoridades, pero se descubría que usted era ciudadano romano y ya le habían por ahí dado un maltrato, bueno, ahí el problema pasaba a las autoridades por condenar a un ciudadano romano. Ya de entrada ahí era un beneficio, porque otros pueblos no tenían este beneficio. Te agarraban y sin preguntarte si sí o no, te daban, o caía sobre ti la culpa o el juicio que tuvieras. Con un ciudadano romano no. Un ciudadano romano tenía el beneficio todavía de la duda. Ustedes recordarán que, por ejemplo, Pablo, cuando es encarcelado, por ahí ya cuando lo van a sacar, Pablo dice: oye, no, ¿cómo crees? Que vengan las autoridades aquí y que me saquen, porque acaban de hacer algo contra ciudadanos romanos. ¿Y qué les pasó a los ciudadanos romanos? Bueno, pues se espantaron, porque dijeron: oye, pues no sabíamos, ¿no? Y fueron, lo sacaron y le pidieron que se fuera de la ciudad. ¿Por qué tenían tanto temor? Bueno, tenían temor porque habían castigado injustamente a un ciudadano romano. Esto era uno de los tantos beneficios que tenía un ciudadano romano. Ahora, otra cosa es que Filipenses forma parte de estas cartas de la prisión, que son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Por ahí algunos dicen que Filipenses pues quizás no pudo haber formado parte de estas 4 cartas por cuestiones de algunos textos que vienen por ahí, pero no vamos a entrar en detalles. Normalmente se reconoce que esta es una de las 4 cartas de la prisión.
¿Y por qué cartas de la prisión? ¿Alguien se acuerda? Ya lo ha mencionado David en 2 ocasiones. ¿Por qué las cartas de la prisión? ¿Nadie? Yo sé que sí saben, nada más que, diría Carlos, son modestos. ¿Por qué las cartas de la prisión? Pues porque se escribieron desde una prisión, ¿no? La prisión de Roma en su encarcelamiento. Bueno, ahora vamos ya dijimos por qué se llama Filipos, en dónde está Filipos y cuáles eran los beneficios de pertenecer a esta ciudad de Filipos. Pero vamos a hablar ahora de la iglesia de Filipos, la iglesia en específico. La iglesia de Filipos se fundó más o menos allá por el año 51. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, Pablo tiene por ahí un sueño donde se le aparece un varón macedonio que le dice, pasa acá. Y él sabe y reconoce que es el Espíritu Santo impidiéndole predicar en Asia y lo lleva a la ciudad de Filipos. Por ahí tiene que transbordar en barco a 2 ciudades diferentes y llega a esta ciudad. Ahora, algo muy importante de esta ciudad es que es la primera vez que el Evangelio es predicado en el continente europeo. Anteriormente, las iglesias que se habían fundado en el continente asiático, gran parte de lo que hoy conocemos como Turquía. Pero esto es muy importante porque el Evangelio por primera vez es llevado a Europa. Y bueno, Pablo llega a esta ciudad donde es muy probable que no había tantos judíos. ¿Por qué es muy probable? Bueno, porque hay unas mujeres piadosas que están orando a la orilla de un río. Ustedes lo recordarán en el capítulo 16 del libro de Hechos. Una de estas mujeres es una mujer que, por lo que se lee en la carta, es una mujer adinerada, ya que trabajaba con tela de púrpura. Sobre la tela de púrpura ya se ha dicho que es una tela que era muy costosa, que solamente podían adquirir personas con dinero. Bueno, se acerca, Pablo le predica el Evangelio, el Señor abre su corazón y acepta. Y esto también es otra cosa que debemos tomar en cuenta, hermanos. Es la primera vez que el Evangelio es escuchado en Europa. Y es la primera vez que una mujer, Lidia es la primera mujer europea en escuchar el Evangelio. Una mujer de clase alta, esto tómenlo en cuenta también. Después, por ahí Pablo va caminando y dice que una muchacha con un espíritu de adivinación se acerca y va hablando atrás de ellos y va diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. Pero llega un momento en el que a Pablo le molesta esto y le ordena al espíritu inmundo que salga de esta chica. Es muy probable que esta chica haya sido liberada de este espíritu, pero también que haya recibido al Señor, es decir, que haya aceptado a Cristo por fe. Aquí tenemos a la segunda mujer en el continente europeo que ha aceptado el Evangelio. Una mujer que con mucha probabilidad era de la clase más baja de la sociedad. ¿Por qué? Porque servía a amos adinerados, que por cierto, estas personas se enojan con Pablo, lo arrastran, porque pues se les acabó el negocio, ya no pueden ofrecer el negocio de adivinación a las demás personas. ¿Y qué pasa? Lo arrastran, lo llevan, llegan las autoridades, se llevan a Pablo y a Silas a la cárcel. Ustedes conocen muy bien esta parte. Lo llevan, lo ponen en el calabozo, les ponen un cepo y en la noche empiezan a entonar himnos. De repente hay un gran terremoto, las cadenas de los demás presos se abren, el carcelero de Filipos teme por su vida y se quiere quitar la vida. Y es que preso que se iba tenía que ser sustituido con la vida de ese carcelero. Por eso dice, bueno, pues entonces ya hasta aquí llegué, ¿no? ¿Y qué pasa? Pablo le dice, oye, no, detente, ¿no? Y el carcelero les dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ustedes conocen muy bien la frase, ¿cuál es? Serás salvo tú y tu casa. Y en ese momento tenemos a la tercera persona que cree en el Evangelio, muy probablemente la tercera persona que cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Una persona de clase media. ¿Se han dado cuenta que ya nombramos a una persona de clase alta, una persona de clase baja y una persona de clase media, hombre y mujer? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Bueno, que se den cuenta
de la universalidad del Evangelio, que el Evangelio no conoce fronteras, el Evangelio no conoce y no sabe de extractos sociales, ni culturales, ni de dinero, ni de nada. En ese sentido, el Evangelio es un Evangelio que invita a todo el mundo, no importando su condición social, no importando su preferencia sexual, no importando su condición económica. El Evangelio es un Evangelio universal, el Evangelio es para todos. El Evangelio es inclusivo, una palabra que normalmente ya no ocupamos porque hablar de inclusividad normalmente corremos el riesgo de que las personas piensen que estamos promocionando por ahí la ideología LGBT, ¿no? Pero no es así. El Evangelio es totalmente inclusivo. Todos están llamados al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, pues ahora sí ya vamos a entrar. El autor, pues ya lo conocemos, es Pablo, va a aparecer por ahí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, llamado a ser, y siervos de Jesucristo a todos los santos. Pablo es el autor. Ahora, ¿en qué fecha se escribe? Aproximadamente entre el 61 y el 62 después de Cristo. Esta carta es dirigida aproximadamente 10 años después de que Pablo fundó la iglesia en Filipos. ¿Y desde dónde escribe esta carta? Bueno, desde la prisión de Roma, desde el encarcelamiento que se nos menciona en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos para que veamos. Y le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo, por favor. Así que tengan preparada su Biblia, porque no sé a quién se la voy a pedir, pero... Hechos, capítulo 28, versículo 30. Y si me ayuda mi hermano Josué, por favor. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora revisen Filipenses 4, versículo 21, dice así. Recordemos, Pablo está encarcelado en Roma. Hay la guardia del pretorio está custodiándolo, él está en una casa, él tiene la libertad de poder recibir visitas, de poder escribir cartas, de poder predicar el Evangelio, e incluso los soldados lo escuchan y es probable que algunos se hayan convertido. Capítulo 4, verso 21 dice: Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Los de la casa de César como referencia a su prisión en Roma, entre el 61 y el 62. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? Los destinatarios son, como dice el versículo 1 del capítulo 1, todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. El género literario, bueno, estamos hablando de cartas, entonces es epistolar, es sencillo. El lugar de origen de la carta, ya lo dijimos, es desde Roma. Vamos con el propósito. A ver si ya no me ganó. Ahí es para un tantito. ¿Cuál creen que sea el propósito? ¿Sí han leído la carta a los Filipenses? ¿La tienen por ahí fresca? Y si no, ¿cuál creen que haya sido el propósito de Pablo al escribirle a los Filipenses? ¿Nadie? ¿Perdón? Gozo. ¿Algo más? Pues eso podría ser en los temas. Bueno, les voy a dar una pista antes de que la pongan. Pablo se encuentra en la cárcel, pero los filipenses son una iglesia
que se ha caracterizado porque es una iglesia que sabe apoyar, y cuando me refiero a apoyar es en el sentido general de la palabra, no solamente con palabras de ánimo, sino también en la cuestión económica. Por ahí hay un personaje en el libro la carta a los Filipenses que se llama Epafrodito. Epafrodito es el mensajero que lleva esa ofrenda, ese apoyo para el apóstol. Y bueno, vamos a ver cuál es el propósito para no darle tantas vueltas. El propósito en general, porque pudiéramos hablar de algunas otras cosas, pero el propósito es dar gracias por los donativos y enviarles noticias acerca de su estancia en la cárcel. Ahora, mencioné que el donativo que fue llevado de Filipos a Roma lo llevaba un personaje muy importante que se llamaba Epafrodito. Epafrodito y los filipenses se enteran de que Pablo está en la cárcel, pero como son muy amigos, como son entrañables, como se aman, los filipenses prepararon una colecta para Pablo y la llevaron hasta Roma en manos de Epafrodito. Ahora, Epafrodito llega a la cárcel, pero ¿qué creen? Que se enferma. Se enferma a tal grado que su vida está a punto de perder la vida. Y Pablo, no hay referencia de esto, pero se entiende que los filipenses se enteran de que Epafrodito pues está muy mal y están preocupados. Y entonces es cuando Pablo escribe esta carta para decirle a los filipenses: ¿saben qué? Ya recibí su donativo, lo recibí de manos de Epafrodito, y sí, tienen razón, Epafrodito estuvo muy mal, a punto de morir, pero gracias a Dios, Epafrodito ahora está bien. Mira, vamos a leer Filipenses 2. Si lo ponen en pantalla y lo puede leer alguien. Filipenses 2. Okay. Ya ven, ¿se dan cuenta? Ahí Pablo envía de nuevo a Epafrodito con esta carta, y esto es un gran consuelo tanto para Pablo como para Epafrodito y también para los filipenses, porque el hecho de saber que sus amigos se encuentran bien y que la ofrenda pudo llegar hasta Pablo es causa de gozo para ellos. Entonces el propósito en general es dar gracias por los donativos y contarles a los filipenses cómo va su estancia en la cárcel. Ahora vamos al tema. Fíjense que normalmente Filipenses es conocida como la carta del gozo, porque por ahí Pablo tiene algunas frases, como por ejemplo, gozaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. Entonces es muy enfático en esta parte. Pero si hacemos una lectura y si contamos por ahí las expresiones que más sobresalen o las palabras que más sobresalen, nos daremos cuenta que el gozo está lejos de ser el tema más importante. Hay palabras también que nos dan la idea de amor. Ámense unos a otros. Hay otra frase, haya pues en vosotros este mismo sentir. Os animo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Palabras que nos ayudan a poder entender cuál es el tema principal de la carta. Miren, yo hice así un análisis muy, muy rápido, no pretendía ser exhaustivo, pero la palabra o el tema que más predomina es Cristo. Y a lo mejor puede sonar muy obvio, ¿no? Porque para Pablo lo más importante es Cristo. Y obviamente para nosotros también
el centro de nuestro culto, el centro de nuestra vida debe ser Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, por eso nos llamamos iglesia cristiana, porque Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo y los derivados, Jesucristo, el Señor, aparecen un aproximado de 45 veces. El gozo o un concepto parecido aparece 15 veces. Y la palabra amor o algo que tenga que ver con este concepto aparece unas 17 veces. Entonces, ¿cuál es el tema? Si no es que ya me ganó por ahí Diego. El tema es el gozo, el amor y humildad en Cristo. Sí son estas virtudes del amor y del gozo, pero todas son en Cristo. Miren, vamos a leer unos textos. Por ejemplo, está Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguros. Gozaos en el Señor. Otro texto que habla sobre el amor. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Filipenses 1:8. Y hay un texto también, ustedes lo conocen, Filipenses 2, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, vamos a entrar en un tema muy importante y una cualidad también que todo cristiano debe desarrollar, y es la cualidad de la humildad. Por eso es que puse en el tema, o puse como tema, el gozo, la humildad y el amor en Cristo. Porque como ya mencioné, Cristo es el tema central de la carta. Y es que si nosotros nos preguntamos, ¿quién es el modelo perfecto a seguir? Yo sé que ustedes van a saber la respuesta. ¿Quién es nuestro modelo perfecto a seguir? Pues es Cristo. Porque nosotros, claro que la Escritura nos dice que si vemos a hermanos que se comportan de manera digna del Evangelio, pues también imitemos su fe, ¿no? O los pastores en Hebreos, ¿no? Que consideremos a nuestros pastores el carácter y su comportamiento e imitemos su fe. Pero el modelo perfecto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Si usted quiere saber cómo amar, ve a Cristo. Si usted quiere saber de qué manera o en qué momento puede gozarse o hasta qué punto es gozarse, porque de repente puede pasar que entremos en ciertos límites que no son prudentes, bueno, veamos a Cristo. ¿Y cuál es nuestro modelo perfecto de humildad? Bueno, pudiéramos ver a nuestros hermanos, sí, pero nuestro modelo perfecto de humildad es Cristo. Así que el tema central es Cristo. Bien, vamos entonces ya a la estructura. Aquí vamos a ir un poco más rápido. Es una estructura larga, de 10 partes, pero es una carta pequeña. ¿Cuántos versículos tiene Filipenses? Capítulos. 4. Bueno, del capítulo 1, del versículo 1 al 11, vamos a encontrar el saludo, salutación de Pablo, alabanza y oración. En la segunda parte de la estructura, que corresponde del capítulo 1, verso 12 al 30, a Pablo con un conflicto interno. Por ahí está una frase muy famosa: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, Pablo tiene ahí un conflicto porque para él lo más importante es estar ya con Cristo, ¿no? Pero es necesario que él quede en esta vida por causa de la obra y de sus hermanos en Cristo. Entonces no sabe o tiene este conflicto aparente, ¿no? Pero al final decide quedarse porque es necesario, aun que él esté en esta tierra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo encontramos en la segunda parte de esta estructura. En la tercera parte encontramos una exhortación a la unidad basada en el ejemplo de Cristo de humildad y sacrificio. Vamos a ver el capítulo 2, verso 1. Al parecer, y aunque no hay una exhortación como en Efesios y en Gálatas,
Por ahí Pablo, pues sí le llegaron rumores de que pues había quizás algún desacuerdo entre personas, había quizás diferencias, ¿no? Pero dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y va a proceder a decirnos o a mostrarnos como quién debemos comportarnos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en esta parte, en esta sección que es muy, muy bonita, y que se pudiera decir que el capítulo 2, del verso 5 al 11, forma parte como del eje central de la carta, porque de esa se desprenden todas las prácticas que como creyentes y como cristianos debemos realizar. Ahora, en la cuarta parte de la estructura, tenemos a dos personajes importantes, Timoteo y Epafrodito. Y es curioso porque después de mencionar el ejemplo de Cristo, nos pone a Timoteo y Epafrodito, a Timoteo como aquel que está realmente interesado por la vida de Pablo y seguramente por la vida de los hermanos. Porque dice Pablo en el capítulo 2, verso 17. Creo que ya me perdí un poco. Pero la idea es que Pablo menciona de Timoteo que nadie se interesó por él más que Timoteo. Y es que ustedes recordarán, y lo vamos a ver más adelante, que Pablo llama a Timoteo o lo menciona como su hijo amado. Y Timoteo es un ejemplo de un verdadero creyente, al igual que Epafrodito. De Epafrodito resalta su sacrificio. ¿Por qué su sacrificio? Bueno, porque él viajó miles de kilómetros a la ciudad de Roma para poder llevar ese donativo. Resalta el sacrificio de Epafrodito. La quinta parte de la estructura. Una advertencia contra los falsos maestros. Filipenses 3, 1 y 3. Esa parte en específico es una parte un tanto, pues, rara, porque Pablo hace mención, dice, cuidado o guardaos de los perros, cuidaos de los perros. ¿Y a quién se refiere? Si ya vimos Gálatas, si ya vimos Efesios, principalmente Gálatas, ¿a quién se refiere cuando menciona esta palabra que es fuerte? Guardaos de los perros. Ya lo vimos por ahí en el grupo de nosotros, pero se refiere a los judíos, se refiere a los fariseos. Y es que para los fariseos, todo aquel que no fuera judío, todo aquel que fuera gentil, ellos se dirigían a los gentiles con esta palabra, como perros. ¿Y por qué como perros? Porque el perro, por ser un animal que anda en la calle comiendo carroña, es un animal inmundo. Es decir, que para los judíos, toda persona que no fuera judía era una persona inmunda. Pero ahora Pablo les voltea le digo a mi esposa, les voltea la tortilla. Porque ahora ellos dos son los inmundos, aquellos que creían tener en su mano, en su poder, a la divinidad. Ahora Pablo les dice, no, ustedes están equivocados porque Dios no hace acepción de personas. Ustedes tratan de ganar la salvación y tratan de ganar una relación con Dios por medio de cuestiones religiosas y ritualismos, pero no es así. Dios aborrece sus rituales, su religión es aborrecida por Dios. Ustedes son los inmundos, ustedes son los perros ahora. Bueno, esa parte la encontramos ahí. La parte 6 o la sexta parte de la estructura es una renuncia de Pablo de su herencia y logros personales por causa de Cristo. En esta parte es donde decimos, o donde Pablo dice, o da como sus credenciales, ¿no? Pues si alguien tiene de qué jactarse, pues yo también tengo de qué jactarme, ¿no? Dice, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
tan celoso que era perseguidor de la iglesia, ¿no? O sea, no había alguien más fariseo, más judío que Pablo. En esta sección encontramos esto. La séptima parte. Una exhortación a un andar celestial o espiritual, como lo ejemplifica el apóstol. Pablo por ahí, tanto en Corintios como en esta parte, dice, sed imitadores de mí. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir esa palabra? ¿O cuántos de nosotros pudiéramos decir, imítenme a mí? Hijos, imítenme a mí. Hermano, imítame a mí. Creo que nadie, ¿verdad? Nadie se atrevería a decirlo. Pero es que Pablo sí era una persona digna de imitar. Entonces Pablo los exhorta a que se comporten dignamente del Evangelio. Y él sí les dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso lo dice en Corintios. La octava parte de esta estructura. Un llamamiento a la armonía, a la ayuda mutua, al gozo, a la paciencia, a la oración y a una vida mental disciplinada. La carta nos deja ver que sí había algunos disgustos o algunas diferencias por ahí entre los hermanos. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique muy probablemente tenían problemas, tenían discusiones o tenían desacuerdos, como cualquiera de nosotros en la iglesia lo hemos tenido. O aquí, que levante la mano, ¿quién no ha estado en desacuerdo con algún hermano? Que de repente, híjole, es que las sillas no iban acomodadas así, hermano. Hermano, es que, no, la regaste al hacer esto, ¿no? Pero Pablo, o el Señor, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, les dice que sean de un mismo sentir, que estemos unánimes en la fe, es decir, que estemos de acuerdo. Y es que estas cosas, estos conflictos, estos roces, se van a seguir dando, hermanos, así que no se sorprendan, no se agüiten, como dicen por ahí, híjole, es que el hermano ya sigue con sus cosas, porque esto es parte de la vida cristiana y esto es parte del propósito que Dios ha establecido. Por eso la iglesia es una parte fundamental, porque es en la iglesia donde en el roce, en la fricción unos con otros, nos vamos perfeccionando. Así que, hermano y hermana, si tú tienes un problema con algún hermano, con alguna hermana, lo más correcto es que tú te acerques a él, a ella, y en amor y con la Escritura, sobre todo con la Escritura, te acerques, exhortes, animes a aquel hermano. Pero tampoco te sorprendas de que alguien se acerque a ti con la Escritura y te anime, y no te enojes tampoco, ¿sale? Por eso dice Pablo, gozaos en el Señor. Recuerda eso cuando un hermano se acerque a ti, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. La parte 9 de la estructura. Hay otra cosa más, en la parte 8. Dice que nos llama a una vida mental disciplinada y a la paciencia. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y que normalmente cito, que es Filipenses 4, 6 y 7. Es un versículo que nos invita a ejercitarnos en la paciencia. Y dice, a lo mejor ustedes lo conocen, lo han escuchado, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. La Escritura nos invita a ejercitar la paciencia. Es algo que debemos ejercitar y que todos nosotros padecemos, yo creo que de eso, ¿verdad? La novena parte, ahora sí. Pablo da gracias por los dones financieros de los santos. Y la parte última de la estructura, parte 10, son los saludos finales. Y bien, vamos ya casi terminando. Vamos a los temas teológicos. Vamos a leer el texto que acabo de citar. Si Glorian me apoya con Filipenses 4, 6, 7.
Ok. Bueno, ¿qué nos enseña Filipenses acerca de la doctrina de Dios? Nos muestra Filipenses a un Dios como un ser personal que está atento a nuestras necesidades. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún momento de angustia, en momentos quizás de depresión o de ansiedad? Yo creo que todos hemos estado así. Normalmente, ¿qué hacemos? Bueno, normalmente nos desesperamos, nos estresamos y todo eso lo recargamos en aquellas personas que nos rodean. Por lo menos a mí me ha pasado, no sé a ustedes. Pero ¿qué dice la Escritura? Que no estemos afanosos, sino que nos acerquemos a Dios. Porque la Escritura, en específico Filipenses, nos muestra a Dios como un ser personal que no está alejado de nosotros, un ser personal que es omnipresente, que como hijo de Dios usted tiene acceso directo al Padre por medio de Jesucristo en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es que la Escritura nos muestra específicamente en Filipenses a Dios como un ser personal y cercano al cual podemos acercarnos para pedirle. Dirá Hebreos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pasamos al siguiente tema teológico, la doctrina del Espíritu Santo, pneumatología. Filipenses 2, 1 y 2. Si lo quiere leer bien, ¿lo tiene, hermanita? Por acá atrás. ¿Lo tiene usted, hermana? Filipenses capítulo 2, versos 1 y 2. Si no va... Ok. En cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, Filipenses nos muestra el amor como el fruto del Espíritu en las relaciones unos con otros. ¿Cuál es la manifestación más grande del Espíritu Santo en el creyente? El amor. Así es que si un creyente es un creyente maduro, es un creyente que ama, un creyente que tiene una relación con los demás de paciencia, de humildad, de respeto, de solidaridad, de compañerismo. El amor es eso. El amor es la entrega del ser por la superación de otro ser. Así que no hay otra manifestación bíblica como el hablar en lenguas que se entiende en las iglesias carismáticas. No es necesario que usted se acueste a convulsionar, a reírse de manera desenfrenada, como se piensa que es la manifestación del Espíritu. No, la manifestación del Espíritu es el amor en el creyente. Eso nos enseña Filipenses acerca del Espíritu Santo. En cuanto a cristología, bueno, pues ya dijimos que el tema más importante de Filipenses es Cristo, entonces hay mucha tela de dónde cortar, pero si por algo se caracteriza Filipenses es porque es una carta altamente cristológica, en especial por un poema muy hermoso que está en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a leerlo, ¿sale? Para que... Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es muy probable que esta porción de la Escritura forme parte de los himnos que se mencionan, por ejemplo, en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses, en la carta de Efesios y en la carta de Colosenses, como parte de los himnos, porque había himnos que ya se entonaban en aquel entonces los creyentes del primer siglo. Y es que, ¿qué nos enseña esta porción acerca de Cristo, de la doctrina de Cristo? Bueno,
nos habla acerca de los estados de existencia de Cristo. ¿Y a qué nos referimos o a qué me refiero con los estados de existencia de Cristo? Bueno, me refiero a las etapas que la Escritura narra acerca de Cristo, nuestro Señor, es decir, Cristo presentado antes de venir a este mundo, Cristo presentado después de la encarnación y Cristo presentado después de la resurrección. Se conocen como los estados de existencia del Cristo. El estado, se me fue el primer nombre, si me ayudas, Isra. El estado preexistente, el estado de humillación y el estado de glorificación. ¿Tiene otro nombre? Exaltación. Gracias, Isra. Bueno, son 3 estados de existencia. Estos 3 estados los encontramos en esta porción de la Escritura. Veamos. El primer estado, el preexistente, en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Dice por ahí un versículo que dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está en Juan 5. Nos habla del estado preexistente, antes que el mundo fuese. Ahí mismo, en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y por qué el estado de humillación? Bueno, porque él siendo Dios, adquiere una forma semejante a los hombres. ¿Y cuál o qué estado es mejor, el de Dios o el de los hombres? Pues obviamente el de Dios, divinidad, porque aquel que dio la ley ahora se tiene que sujetar a la ley. Entonces es un estado de humillación por esa razón, y hay otras razones también. El estado de exaltación. El estado de exaltación lo vamos a ver porque estamos viendo ahorita Cristología en la escuela dominical y estamos viendo Cristología. El estado de exaltación se refiere a la glorificación del Hijo de Dios. Lean conmigo el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó, de ahí el nombre, el estado de exaltación. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Esto sí lo han explicado y sí lo hemos explicado aquí. ¿Qué significa esto? Un nombre que es sobre todo nombre. Isra no participa porque sí lo sabe. ¿Quién quiere participar? En el estado de exaltación. ¿Alguna idea? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nada. Bueno, el nombre en el contexto judío tiene que ver con las cualidades de la persona. Ya lo han mencionado, por ejemplo, Jacob, que su nombre era o significaba embustero, tramposo, traidor, ¿no? Pero también tiene otra connotación el nombre, es el prestigio. Le dio un prestigio o le dio una fama que es sobre toda fama de cualquier cosa creada en este mundo. Eso significa, ¿sale? No piensen que le dio otro nombre. No, pues si se llamaba Jesús, ¿no? Pero no significa eso. Le dio un prestigio que es sobre todo prestigio de toda cosa creada. Bueno, los 3 estados, el preexistente, humillación y exaltación. Eso en Cristología. Antropología y amartología. Bueno, ya mencionamos a estas personas, a los fariseos, a los que Pablo les dice perros. Y ellos, y todo ser humano, nosotros estábamos englobados ahí, cometemos el mismo error, incluso ya siendo creyentes. El error de vivir una vida religiosa y falsa sin Cristo. Ese es el reflejo de nuestra pecaminosidad. ¿Y por qué digo que es reflejo de nuestra pecaminosidad? Bueno, porque solamente deja en entrevisto nuestra jactancia, nuestra arrogancia y nuestra vanagloria. ¿Qué hacían los fariseos? ¿De qué se jactaban? Bueno, de que decían, bueno, está bien, sí, Cristo. Pero ¿sabes qué? Cristo no es suficiente. Necesitas circuncidarte. Necesitas guardar el sábado. Necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello.
En el cristianismo también se da esto, desgraciadamente y tristemente. Bueno, sí necesitas a Cristo, pero ¿sabes qué? También necesitas diezmar, también necesitas ponerte a las órdenes del pastor, y esto pasa. También necesitas hacer este ritual o aquella otra cosa, ¿no? Y eso solamente deja ver esa arrogancia, esa jactancia y también la ignorancia de parte de nosotros como creyentes. Es un reflejo de nuestra pecaminosidad. Porque Cristo ya no es el centro. Queremos que el pastor sea el centro, queremos que un hermano sea el centro, queremos que el ritual sea el centro. Soteriología, la doctrina de la salvación. En cuanto a soteriología, encontramos una relación con Cristo por medio de la justicia de Dios, que es por la fe. ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios? ¿Cuál es la idea que se tiene en el mundo de tener una relación con Dios? Si usted hace buenas obras, si usted va a misa, si usted no dice malas palabras, usted está bien con Dios. Esto es parte de esa falsa creencia que se tiene. Pero sabemos que si queremos tener una verdadera relación y correcta relación con Dios, solamente es necesaria una cosa, y es tener fe, pero no cualquier fe. El objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Entonces, si queremos tener una relación correcta con Cristo, con Dios, es solamente a través de la fe en Cristo. Y por último, la escatología. Filipenses 3, por favor, 20 y 21. ¿Le aparece ahí? Si lo puede leer, por favor, Carlos Rojas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Bueno, ¿qué nos enseña en cuanto a la escatología? En el día del Señor, entre muchas cosas que ocurrirán ese día, va a ocurrir un evento el cual nosotros estamos esperando, y es la glorificación del cuerpo. Pero, ¿qué tenemos nosotros como referencia o qué sabemos acerca de la glorificación de nuestro cuerpo? ¿Quién es el modelo de nuestra fe y el modelo de nuestro comportamiento? Cristo. De igual manera, el modelo de nuestra glorificación es Cristo. Entonces, en cuanto a escatología, menciono que la glorificación de nuestros cuerpos a la semejanza de la gloria de Cristo. Si usted se pregunta cómo va a ser usted en el cielo, pues no va a ser como un espíritu. Va a obtener el cuerpo que ya tiene, pero mejorado. Un cuerpo que ya no está sujeto a las limitaciones de este mundo, al tiempo, a la enfermedad, a la tristeza y sobre todo, ya no va a tener la presencia del pecado. Y Cristo nos muestra, o Cristo es un reflejo de ese cuerpo glorificado. Y bueno, hermanos, pues hasta aquí con nuestro estudio de introducción a la epístola a los Filipenses. Les animo a que la sigan leyendo, a que no se apresuren tanto y puedan ustedes extraer la riqueza que tiene este documento, esta carta, y de igual manera las cartas que siguen, porque son documentos muy interesantes y que seguramente lo van a bendecir. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, tengan alguna pregunta, y agradezco la ayuda de Varón y de Isra que me apoyaron ahorita que me trabé. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algo? ¿No? Bueno, pues vamos a orar y estamos despedidos, ¿sale? Bien, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque cada día nos muestras, Señor, toda esta riqueza que tú tienes para nosotros y que muchas veces desaprovechamos, perdiendo el tiempo en otras cosas que no son trascendentes, que no abonan para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como es digno del Evangelio, a comportarnos como amigos, si es que queremos tener amigos también, Señor. Ayúdanos a vivir
también una vida reflejando amor, reflejando humildad, como lo muestra nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están aquí y también a aquellos que no pudieron asistir por alguna razón, Señor. Te rogamos por la salud de nuestros hermanos que se encuentran enfermos y te pedimos que tu voluntad sea hecha en la vida de cada uno de ellos. Y rogamos, Señor, por su sanidad también. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.